La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Paréntesis de Investigación. Espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de Investigación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Paréntesis de Investigación, en esta ocasión con un tema muy importante. Ramón Morales les agradece el favor de su atención. Quédense con nosotros para escuchar esta interesante entrevista. Vamos a platicar y ya está con nosotros, le agradecemos. Sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Luis Miguel Lara Rodríguez, quien es profesor investigador de la UACJ, actualmente coordinador del programa de licenciatura en sociología. Y bueno, pues antes de todo quisiera leer un poco de esta vasta, amplia semblanza que tiene el doctor, que su formación es una licenciatura en sociología, su maestría es en ciencias sociales con énfasis en estudios culturales y de género, y el doctorado precisamente en ciencias sociales con énfasis en estudios culturales. Es miembro del SNI, nivel 1, docente con perfil PRODEP, autor y coautor de libros, artículos indexados y capítulos de libros arbitrados en editoriales, revistas de alcance nacional e internacional. Es ponente y conferencista en diversos eventos locales, nacionales e internacionales, como España, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos. Asesor de 30 direcciones de tesis y tesinas de licenciatura, maestría y doctorado. Además es integrante de 40 sínodos de posgrado. Entre otras actividades, dictaminador de revistas indexadas, responsable de diseño, gestión y aplicación de proyectos de intervención social con eje deportivo con financiamiento federal e institucional en la UACJ de 2013 a la fecha. Y bueno, pues parte de sus líneas de investigación son precisamente los estudios culturales y de género, saberes populares, conocimiento, poder y la sociología y antropología del deporte. El doctor Luis Manuel Lara Rodríguez. Un gusto tenerlo aquí con nosotros en Paréntesis de Investigación. Bienvenido. Un gusto, Ramón, un gusto estar acá con ustedes en este programa de Paréntesis de Investigación. Bueno, antes de entrar en materia de su, lo que tiene más reciente en línea de investigación, nos gustaría preguntarle un poquito respecto de cómo es que llegó precisamente a estas líneas que está trabajando. Pues, Ramón, primeramente, como toda estudiante que hace una carrera de licenciatura, de pronto puede ser que se apasione uno por la investigación, pero bueno, en el pregrado pues tiene uno la cuestión formativa y ya de pronto se va inquietando, investigando cómo es que uno puede llegar a ser un profesor investigador, es decir, estar dentro de la academia, pero tener este talante de la investigación. Y pues como yo llegué, pues es la primera etapa, realizando posgrados, precisamente habilitando esta formación en investigación, allende a la formación disciplinar, y pues realizando los posgrados, pues ahí es donde están las primeras investigaciones, a través de las tesinas, a través de la tesis, que es un requerimiento de los posgrados que uno cursa, y a la par, pues uno va habituando proyectos de investigación. Yo llego a la investigación en estos temas también como en cierta forma recogiendo lo que desde niño, desde joven, pues a uno le gusta, ¿no? Hay un sinfín de temas, hay un sinfín de problemáticas sociales, bueno, en el caso de nosotros quienes estamos en ciencias sociales, pero hay algunas que le hacen uno más chip, más eco. Y en mi caso fue la cuestión cultural, la cuestión del deporte, la cuestión de los conocimientos populares, y pues ahí uno va decantando sus líneas de investigación y las va fortaleciendo con los posgrados o a la par con las redes de investigación en las cuales uno va integrándose. Excelente, muy bien, pues vamos a entrar luego en esta materia. Antes preguntarle qué pertinencia destaca pues desde las disciplinas de formación para su trabajo como investigador. Sí, pues primeramente desde la sociología. Quien me pregunte, pues yo siempre voy a decir que ante todo soy sociólogo, es decir, mi formación disciplinar, la base,
es desde la sociología. La sociología es una de las disciplinas con mayor amplitud, mayores especialidades. Entonces, pues digamos que termina uno siendo como un sociólogo general en la formación de pregrado, pero de pronto empieza a ubicar uno espacios dentro de esas especialidades sociológicas. Entonces encuentra la cuestión, por ejemplo, de género, el elemento de la cultura. Y creo que la pertinencia tiene que ver con eso que uno va incorporando a esa formación inicial, ya sea a partir de los posgrados o ya sea a partir de lo que uno va construyendo pues individualmente. Por ejemplo, yo no soy antropólogo de formación, pero encuentro en la antropología una disciplina que me dice mucho sobre lo que puedo observar, como también es la historia, como también es incluso la educación. No soy educador o no estoy informado en educación, ni en antropología, ni en historia, pero van convergiendo esas en mi rama. Digamos que pueden ser complementarias, pues, a... Sí, por ejemplo, pudieras tú tener, o tal vez hayas tenido, Ramón, a alguien que de pronto, siendo de la formación en sociología, te habla que se dedica a la sociología política, a la sociología, no sé, de la religión. En mi caso, yo diría que soy un sociólogo de la cultura y o sociólogo del deporte. Excelente. ¿Y cuáles precisamente han sido las satisfacciones que le ha generado dedicar este tiempo al ejercicio profesional, a la investigación social en este caso? Sí, pues primeramente encontrar que hay maneras, formas de coadyuvar, tal vez de manera, pues uno no va a generar las soluciones a las problemáticas, pero siempre coadyuva a través de herramientas teóricas y metodológicas que la formación me ha dado y que luego esas mismas especialidades o esos mismos intersticios con otras disciplinas me han habilitado para complementar desde una mirada, en este caso tal vez cultural, con perspectiva de género, reconociendo la importancia de la historia, reconociendo la herramienta de la formación educativa, y entonces se genera un aporte, pues, si no individual, sí sui generis, que compartimos algunos y algunas, ¿sí? De pronto, dentro de los estudios sociales del deporte o de los estudios culturales, convergemos quienes somos de sociología, antropología, educación, psicología y más, y pues nosotros aportamos la mirada sociológica. Precisamente preguntarle, y es una percepción, pero preguntarle directamente, ¿ha perdido interés la sociología como formación? Es una pregunta. Sí. Tal vez ha tenido sus etapas, recién comentábamos algo de eso, etapas en donde la misma sociedad desconoce la pertinencia o el aporte de la sociología, o visto de otra forma, interpreta a lo mejor con algo de falta de información respecto a lo que la sociología puede aportar. Entonces, ese interés creo que sigue latente en quien de pronto encuentran a la sociología a través de un escrito, a través de un autor, a través de una charla. Tenemos nosotros en sociología estudiantes que vienen de la preparatoria, del bachillerato, y que nos cuentan que la forma en que ellos encontraron la sociología, conocieron qué es la sociología, fue a través de algún docente en preparatoria, que no necesariamente era sociólogo o socióloga, sino que les decía de lo rico, de la importancia de la sociología, y luego buscan esa beta. Pero son pocos de muchos, porque en realidad lo que nosotros seguimos encontrando es que muchos estudiantes, incluso muchos colegas, no logramos encontrar, pues, qué es la sociología y para qué sirve la sociología. Exacto, y precisamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las bondades? ¿Qué beneficios tiene para, la sociedad, y valga la redundancia, la sociología? ¿Qué puede encontrar la comunidad en la sociología que sea importante para un desarrollo, pues, como personas? Todos quienes conformamos un grupo complejizado, que se convierte en un elemento social. Una sociedad tiene una organización, pero también tiene elementos de conflicto social. Creo que la sociología es una de las disciplinas más bondadosas, más generosas, para darnos, a través de las teorías y a través de las metodologías, cierto tipo de respuestas de por qué suceden
cierto tipo de situaciones en la interacción entre las personas, en la relación entre las personas, y no solamente personas, sino instituciones, tradiciones, costumbres, normativas. Existen otras disciplinas que de pronto uno pudiera decir, bueno, si hablas de normativas está el derecho, si hablas de la cultura está la antropología, si hablas de la cuestión de disciplinar la forma de conocimiento está la educación, o conducir la forma de conocimiento está la educación. La bondad de la sociología es que cubre todo eso. ¿Sí? La sociología tal vez es una de las disciplinas en donde convergen todos estos elementos educativos, políticos, económicos, culturales, y a la par, dentro del ámbito de la educación, dentro del ámbito de la política, dentro del ámbito incluso de la psicología y de otras tantas, la sociología tiene a través de sus padres fundadores y madres fundadoras, las teorías, esas visiones que explican por qué suceden las cosas. Nos da una radiografía de la actualidad del mundo, ¿no? No es casualidad que exista, por ejemplo, la sociología de la educación, sociología de la religión, sociología política, sociología de la industria, sociología del turismo, sociología de la tecnología. Es porque la sociología aporta una mirada que explica diversos tipos de procesos dentro de la tecnología donde convergen los seres humanos en organización. Porque de repente la percepción externa o de fuera es que viviendo en un oscurantismo, pues que no hay un campo de maniobra, de acción, de implementación, o que, bueno, sociología, pues como en la actualidad perseguimos el beneficio económico, pues no tiene un dónde ejercerse, y eso también ha venido a mermar el interés por parte de los jóvenes que están buscando en la vocación dentro de la sociología el ocupar estas plazas. Sí, sociología de entrada es una disciplina que al menos dentro del acomodo profesional, laboral, puede encontrar diferentes tipos de espacios. ¿Sí? Ahí la clave es ver cómo en esos espacios se resignifica o se reconoce el aporte que la sociología puede dar. Eso es tarea de nosotros como parte del gremio sociológico, es decir, si no hacer convencer a la sociedad de la pertinencia de la sociología, al menos como socializar en qué podemos nosotros generar. Y ahí en ese sentido, pues ya viene el otro nivel, que es la cuestión del reconocimiento en remuneración. ¿Sí? La sociología puede ser una profesión muy generosa en donde tal vez podamos acceder a un salario, por decirlo de esta forma, bueno, pero en niveles o promedios, digamos que estamos en un nivel intermedio. A quienes van a la industria, a quienes van al comercio, a quienes van a los medios de comunicación, incluso en el ámbito de la administración pública, como que se tiene todavía un reconocimiento posiblemente inferior a lo que en realidad el sociólogo puede o aporta. De acuerdo. Y preguntamos esto, doctor, porque pues sí nos interesa como dar un poquito de luz también a la gente que diga, bueno, a mí me interesa la sociología, pero no veo como un campo, un margen de maniobra donde puedo ejercer. Sí. Me han dicho que de sociólogo, igual que comunicólogo presente, nos vamos a morir de hambre y cosas por el estilo, ¿no? Pero va mucho más allá de plantear cuestiones teóricas, sino que, bueno, pues tiene una implementación viva dentro de la comunidad. Sí, cuando un estudiante piensa, por ejemplo, en una profesión, y lo digo con mucho respeto y reconocimiento a cada disciplina y profesión, piensa que va a entrar a medicina o que va a entrar a odontología o, no sé, ingeniería civil, porque hay, o a alguna de las ingenierías ahora de boga, mecatrónica, no sé, porque ahí va a recibir una remuneración muy significativa, independientemente de si tiene una pasión por esa profesión, odontología, medicina, no lo sé. Seguramente tiene una pasión, pero a lo mejor no es desbordada, ¿no? Es diferente en sociología, es diferente en literatura, incluso es diferente en historia, no sé si en comunicación, pero de pronto lo que sí sabemos es que lo que nos va a generar es satisfacción de que estamos haciendo lo que consideramos que nos llena
independientemente que la remuneración más adelante o que se va a tardar para que llegue a una remuneración significativa, pues ahí le entramos, ¿sí? O sea, creo que sí tiene mucho que ver con esa sensibilidad de pasión que tiene uno por lo que encuentra. Muchos de quienes egresaron de sociología y ejercen su profesión desde la sociología, creo que tiene mucho que ver con el gusto porque lo que realizan es una convicción muy, muy fuerte. No digo con esto que quienes estén en medicina, odontología, en ingeniería no tengan esa convicción. Claro. Lo que quiero decir es que es más posible que alguien, aun cuando no tenga total conocimiento de qué es odontología, piense de pronto que va a entrar a estudiar odontología porque el día de mañana va a ganar mucho dinero. En sociología no sucede eso, ¿sí? En sociología, si entras a sociología, tal vez una de las primeras cosas que sabes es que ese ganar mucho dinero que puedes ganar en otras profesiones no va a suceder. Uh-huh. Muy bien. Y pues de alguna manera, resignificar la vocación, ¿no? Porque precisamente ahora la persecución va en pos de la remuneración versus para qué tengo afinidad, ¿no? Para qué tengo vocación. Y bueno, pues iba más por ese lado un poquito, sí. Y es tema de otro programa que luego, con mucho gusto, claro, esperemos que nos pueda abonar un poco más en ese sentido. ¿Y qué es para el doctor Lara investigar y enseñar a investigar? Sí, son dos niveles muy importantes. Se dice, y lo comentamos tal vez como ahora investigadores cuando éramos estudiantes y que estábamos formándonos en investigación, de que de pronto teníamos algún docente que es o era una eminencia investigando, es decir, ejerciendo esa habilidad, pues ese ejercicio de la investigación, pero no lo sabía difundir, ¿sí? De hecho, tal vez si muchos estudiantes me están escuchando, dicen, pues yo tengo uno de ellos, yo conozco uno de aquellos, que son una eminencia, no se cuestiona el qué investigan, cómo investigan, reconocimientos internacionales, pero de pronto cuando están en el aula, están en el taller, están en el laboratorio, se les dificulta formar a investigadores. Entonces, creo que si bien no necesariamente debería ir de la mano, a veces quienes somos profesores investigadores, pudiera ser una figura o una categoría que de pronto dicen, es que a mí no me gusta dar docencia, a mí me gusta investigar, pero estamos en donde estamos porque el binomio es la docencia, la investigación y otras funciones más. Compartir el conocimiento. Pero principalmente esas dos. Y hay quienes les encanta la docencia, pero a lo mejor por requerimiento de su trabajo requieren investigar. Y no está mal ni bien, o sea, es decir, genial, sí, podemos hacer lo que nos gusta. Y si de pronto a mí me gusta solamente la docencia y soy bueno en la docencia, pues eso es muy bueno, aporta. O la investigación, muy bueno, aporta. Entonces, investigar tiene que ver con nosotros encontrar las formas de dar respuesta a cierto tipo de problemas, diagnosticando primeramente de una manera lo más próxima posible cuáles son las principales causas o razones que se están dando ese problema, y eso nos permite plantear a lo mejor posibles alternativas a soluciones que se van a dar ya desde otro ámbito. Y para ello necesitamos conocer cierto tipo de herramientas, cierto tipo de recursos teóricos y metodológicos para abocarnos en el entendimiento de una problemática social, natural, tecnológica. Entonces, nos adecuamos a entender esos procesos, pero de una manera sistematizada, de una manera rigurosa, metodológicamente hablando, y también de una forma ética. Luego nos llega la etapa de enseñar a investigar. Pues lo primero que sucede es que, y no lo reconocemos en muchas ocasiones, que nosotros enseñamos a investigar como nos enseñaron a investigar y como consideramos que es la forma de investigar. Pero es tan rica el ejercicio de la investigación que tiene diferentes tipos de ámbitos. Tal vez lo único que permanece en las formas de investigar tiene que ser esa rigurosidad metodológica y esa convicción ética de reconocimiento de lo que estamos haciendo. Y ahí, en el enseñar, también nosotros tenemos que abrirnos a que tenemos que estar reaprendiendo. De pronto puedo ser una persona que fue formada en el ámbito de lo que se puede decir en los pasillos universitarios, en una forma tradicional, o quienes dicen
la forma adecuada de investigar, es decir, cuantitativa, objetiva, no subjetiva. Cuando dice no subjetiva es así, casi lo ponemos entre comillas, es decir, no de lo que tú piensas o que crees, no, se malentiende lo subjetivo. Lo subjetivo también tiene un elemento de rigurosidad y de hecho creo que a veces, en más ocasiones, cuando yo reconozco que soy una persona que trae formas de pensamiento, formas de ver las cosas, creo que tengo la necesidad o la imperiosa, pues sí, necesidad de adecuar eso al proceso de la investigación. Para aportar una mirada distinta, ¿no? Una mirada distinta y sobre todo, pues, científica, ¿sí? Con base en el método científico. Sí, yo les digo a mis estudiantes, y bueno, lo reproduzco porque ya lo han dicho muchos teóricos, por ejemplo, en sociología del deporte, a veces, esto me gusta mucho en introducción a mis materias, sociología del deporte, por ejemplo, que les digo, cuando decimos del fútbol, puede ser que tú no te guste el fútbol, puede ser que sí te guste el fútbol, pero de pronto decimos en una charla de café que México está como está por la cuestión de que el fútbol no aporta y que aquello profesional o a cualquier nivel. Esa es una reflexión muy válida, es una opinión, pero no es sociológica y si me extiendo un poquito más, no es científica. Tenemos que conocer por qué entonces una sociedad como México sigue siendo el fútbol una disciplina tan popular y no lo es, por ejemplo, como canotaje. Y ahí vienen ya elementos que a la pronto diría, pues porque no tenemos diferentes tipos. Pues estás explicando ese tipo de procesos, por ejemplo. Ya sería más un síntoma que la causa, ¿no? Sí. Porque volteamos más a tal o cual disciplina. Sí, cualquiera de las disciplinas científicas, sea de las ciencias sociales, incluyéndolas, no puede hacer conclusiones sin una fundamentación o un análisis. Y en ocasiones lo que terminamos haciendo son conclusiones, que son muy válidas. Yo puedo decir, y lo digo con respeto, la afinada Jenny Rivera, ya me voy al ámbito de lo cultural, a mí la música de Jenny Rivera no me gusta. Las letras, incluso puedo cuestionar el tipo de letras de Jenny Rivera, pero ahí lo interesante sociológico o cultural es explicar por qué tuvo mucho eco y sigue teniendo mucho eco en muchas masas, en muchos grupos sociales. ¿Sí? Ahí ya estoy pensando como sociólogo, como antropólogo, como estudioso de la cultura, y tengo yo que separarme de decir de pronto, no, pero yo no escucharía esas canciones. Ahí ya no está Luis, el que no le gustan las canciones de Jenny Rivera, sino está el estudioso de un proceso cultural que dice, pues porque para muchas personas incluso puede llegar a ser hasta un alivio o hasta un síntoma de relajamiento, de relax. De catarsis. De catarsis, o sea, y pues ¿cómo lo explicamos? Y luego de pronto invitamos a la psicología social, invitamos a la cuestión de la comunicación, los medios, los elementos políticos, y ahí se enriquece el diálogo. De acuerdo. Y el enseñar a investigar sería, más allá del método o los métodos, el compartir como esta chispa del entusiasmo por la investigación per se, la curiosidad, ¿no? Sí, ¿Pudiera ser? Yo pienso que la investigación es como el hábito a la lectura. A quienes nos gusta leer, tenemos pues una historia de por qué fue como llegamos a las lecturas muy distintas. No todos tuvimos una biblioteca desde los 5 años que decían, pues a mí me encanta leer porque me lo formaron. Eso es genial. De hecho, creo que es lo más habitual de quienes leen, que de pronto tuvieron pues esa socialización, esos agentes socializadores a la lectura, una biblioteca, libros en donde tomar, no lo sé. En investigación es similar. De pronto hay quien le gusta porque quiere saber por qué suceden cierto tipo de situaciones, pero de pronto hay quien a lo mejor no le agrada. Entonces, en la dinámica de la enseñanza de la investigación, como a lo mejor en la difusión de la lectura, es primero entender que todos están en diferente momento, en diferente situación y en diferente antecedente. En ocasiones en las instituciones tenemos como requisito la investigación, se va formando, ya sea como un requisito de titulación, sobre todo en los posgrados. Por eso hay posgrados que son profesionalizantes. Obviamente se hace un cierto tipo de investigación muy válida, incluso rigurosa, pero no del alcance que los posgrados de investigación como tal. Y hay personas que nosotros nos damos cuenta que por más que
le busquemos, que nos adentremos, no encuentra esa chispa. Tal vez hace una investigación, la hace muy bien, pero no se va a terminar haciendo un investigador o una investigadora. Como alguien que le demos libros y libros, tenga libros en una biblioteca atrás, se vaya a ser lector. También son procesos de vida y son muy ricos. Son muy ricos. Y creo que yo con la investigación tiene que ver también con mucho de eso. Y luego peor, perdón Ramón. Sí, no, adelante. Si de pronto somos, regresando a la pregunta anterior y lo que te comentaba sobre cómo enseñamos a investigar, si nosotros enseñamos a investigar como una cuestión de imposición, como incluso como una imposición de exclusión, de agresión incluso, es decir, ¿qué me estás entregando? ¿Cómo puede ser posible esto? Pues más que formar va inhibiendo, ¿no? De acuerdo. Odiamos las tesis. Yo a veces a mis estudiantes les digo, si los llego a encontrar, obviamente, estoy imponiendo, sí. Ahí sí les digo, no. Le digo, chicos, están en posgrado, por favor, no empiecen a odiar la tesis, no empiecen a ver la tesis como algo que es un coco. Su enemigo. Encuéntrenle la riqueza, ¿no? lo bonito. Si no les gusta la investigación, pues es algo que tenemos que hacer. A mí, por ejemplo, hay cosas que a lo mejor no me agradan del todo, pero de pronto la tengo que hacer, pues mejor hacerla bien, ¿no? Sí, y si me empiezo a quejar, pues ya me voy predisponiendo a un malestar y termina siendo mi enemigo la tesis, cuando pudo haber sido mi mejor producto, ¿no? Hay una analogía que dicen que la tesis es como nuestro hijo, porque lo tenemos 2 años, lo estamos apurando, lo estamos cuidando y todo eso. De acuerdo. Muy interesante, doctor. Y pues ahora sí que, como se dice coloquialmente, me pegó en la pata de palo con este tema de la sociología del deporte, porque es algo que en lo particular me interesa, me apasiona y yo sé que eso no es importante para las personas que nos están escuchando y viendo a través de Radio UACJ, pero sí me gustaría adentrar un poquito en esta parte de la línea de investigación, porque bueno, algunas de las publicaciones en las que ha participado es precisamente Deporte y Género, el margen desde los márgenes, coordinador y autor, fue coproducción de UAME y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, artículo de revista indexada Ser y Vivir en Juárez, estampas culturales en un contexto de violencia y esperanza. SCLAE, revista uruguaya en ciencias sociales, artículo de la revista indexada Cultura física en el entorno universitario, tendencia de opciones deportivas y de actividad física desde estudiantes mexicanos en ciencias de la salud, revista de investigación educativa REDIEC. Y la línea de investigación precisamente es estudios culturales y de género, saberes populares, conocimiento y poder, y la sociología y antropología del deporte. Platícanos un poquito de esta línea de investigación. Sí, esta es tal vez la última línea en la cual yo empecé a trabajar y es en la que últimamente me he quedado más. Yo empecé con la línea de investigación de hecho, ahí no aparece, pero empecé con la de estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Okay. Luego, por necesidad, como hablábamos ahorita, me apasiona mucho los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Tal vez de ahí lo que yo sigo resignificando son la cuestión de los saberes populares y la formación y enunciación del conocimiento científico. Pero ahí está como, digamos, cuando tengo la oportunidad, saco algún tipo de trabajo, algún tipo de investigación. Y luego estuvo la de género, que de pronto me apasionó a partir de la maestría y en el doctorado. Y terminando el doctorado, sucede una situación muy interesante. Ahí está la materia de sociología de deporte en entrenamiento deportivo. Y son de esas materias que de pronto los maestros no que no quieran impartir, pero tampoco es que les apasione impartir, quienes somos de la sociología. Como puede ser, no sé, educación y género, que al educador pues de pronto no le interese. Tiene que ver con lo que en el libro dice Deporte y Género, el margen desde los márgenes. Tanto el género como el deporte son márgenes dentro de las problemáticas o dentro de las temáticas que de pronto se cultivan en las ciencias sociales, género y deporte. Es decir, habemos muy pocos sociólogos del deporte, hay muchos como gremio, pero si nos comparamos con quienes trabajan la política, quienes trabajan la administración, quienes trabajan los problemas internacionales, pues somos pocos, ¿sí? Porque, y no lo digo con sarcasmo ni ironía,
pareciera que lo político, lo internacional y lo administrativo, pues es más relevante que andar analizando cuestiones de deporte. Pues es lo que rifa, decimos lo que en rifa, el, ¿no? en Sí. el barrio. Y es en lo que a veces también hay más recursos de apoyo y de financiamiento. Y de pronto un docente, un colega me dice, oye, pues yo voy a dejar la materia de sociología del deporte, ¿sí? Y ¿no quieres impartirla? Yo dije, claro, sociología del deporte. A mí lo que me vino en eco fue que pues, fui un futbolista frustrado. Hasta mi bachillerato yo practiqué fútbol, practiqué otras disciplinas, pero en el fútbol fue donde me encontré más a cierto nivel educativo, es decir, de bachillerato. Mi sueño era ir a probarme en un equipo y todo eso se fue apagando y luego de pronto entré a la universidad, empecé a estudiar, ya la cuestión del deporte pues quedó atrás y de pronto vengo a encontrarme que a través de una materia empiezo a ver distintos cierto tipo de fenómenos sociales. Es decir, ¿hay migración? Claro que sí. Hay problemas que demandan una atención primordial, pero también hay diferentes tipos de quehaceres, tipos de expresiones en el deporte, en la actividad física, que nos ilustran las situaciones que pasan en sociedad. De hecho, hay una frase que yo utilizo mucho en lo que escribo, citando a quienes la han dicho, es que el deporte es el reflejo de la sociedad en la cual se vive. Entonces el deporte termina siendo como un espejo. Nosotros vemos de pronto algo que sucede en un estadio, de pronto vemos a los comentaristas de televisión, de pronto vemos lo que opina a lo mejor un deportista, de pronto vemos en generaciones jóvenes, infantes, adolescentes y jóvenes cómo interactúan, cómo a lo mejor hay conflicto a través del mismo deporte o la actividad física, y eso es un reflejo de lo que la sociedad tiene, en cuestión a lo mejor de la discriminación, en cuestión de la exclusión, del racismo, del sexismo, del clasismo, pero también el deporte nos muestra cuestiones de solidaridad, de convivencia. A lo mejor si estuviera ahorita un sociólogo del arte, diría, pues también lo encontramos en el arte, también lo encontramos en una obra teatral. Bueno, por supuesto, pero como estamos hablando con alguien que está dentro de la sociología del deporte, para mí el deporte es algo que me refleja lo que todavía se está manteniendo socialmente. Y como dicen, muestra un botón. En ya años pasados, décadas tal vez, la inmersión de diferentes mujeres al ámbito del deporte siempre han participado. Ha habido exclusiones, eso también nos refleja cómo la sociedad ha cerrado los espacios para mujeres en el deporte, en la educación, pero bueno, el deporte nos muestra cómo todavía seguimos permaneciendo en cierto tipo de forma de ver el mundo y cómo eso genera conflicto y cómo dentro de ello hay elementos políticos. Eso es lo que más o menos a mí me permite la sociología y la antropología del deporte. ¿Y qué es lo que ha encontrado concretamente con esta investigación? Por ejemplo, ¿Qué nos puede compartir? Sí, doctor? en uno de los artículos que de hecho lo menciono porque es algo de lo que todavía continuamos trabajando, en el ser y vivir fútbol, estampas culturales aquí en la frontera, lo que planteamos ahí, o lo que planteo ahí, es cómo Ciudad Juárez, muchos lo nombran como un laboratorio social, ¿sí? Cómo Ciudad Juárez en su mayor crisis de violencia, que fue en esta del 2007 al 2010 o 2000, muchos la nombran 2008, 2010, 2012, todo ese periodo de violencia, estuvo dentro de ese periodo, por ejemplo, el equipo de indios de Ciudad Juárez. Y como indios de Ciudad Juárez, a pesar de que estaba viviéndose un escenario de inseguridad, de incertidumbre, se conformó grupos de animación, grupos de aficionados y aficionadas hacia indios de Ciudad Juárez, y no hemos hecho un análisis de lo que impactó a pesar de estar en ese tipo de escenarios. La frontera del estado de Chihuahua, Ciudad Juárez en sí misma, es todavía un espacio que tradicionalmente sigue resignificando al béisbol y al básquetbol y tiene muchos antecedentes pues, históricos de por qué. Cuestión binacional, cuestión incluso si dirían alguien a lo mejor, no sé, de físico, X, de información, pero de pronto el fútbol ha venido avanzando.
ha aportado cosas el fútbol, pero también nos ha mostrado otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando vienen otras aficiones, que nosotros nos jactamos de ser una frontera o un país muy hospitalarios, pero de pronto cuando hay una situación de un juego, pongámoslo así, Uh-huh. resurge la cuestión del conflicto, los regionalismos, respecto a que si de Torreón, que si respecto de Veracruz. Ahí nos muestra de cómo se ha ido configurando esta frontera en el reconocimiento al otro, que todavía a lo mejor no somos tan hospitalarios, seguimos etiquetando, seguimos excluyendo al otro que no es como yo. Es decir, para empezar, no eres nacido en Ciudad Juárez, no eres del estado de Chihuahua, no eres físicamente a mí o igual, y de pronto No somos iguales. no somos iguales, y incluso se dan situaciones de violencia, de exacerbación en cuestión de la discriminación, del racismo o los regionalismos, y simplemente he visto como una estampa la cuestión del fútbol. En lo que actualmente estamos trabajando es ver cómo el equipo de Bravas, el equipo femenil, ha también empezado a integrar nuevas dinámicas dentro del elemento de género, no en sí mismas como jugadoras, sino como equipo, a la cuestión de las aficiones, por ejemplo. Sí. Vaya, qué interesante. Bueno, a mí en lo particular me tocó trabajar directamente con el equipo de indios. Ahí estuve en un periodo de 2006 a 2010. Sí. Y siempre lo he manifestado que fungía más como una herramienta social para de alguna manera ejercer un tipo de equilibrio, si se quiere ver, porque el fútbol siempre ha sido de alguna manera satanizado en el sentido de que implica ignorancia, implica que la gente no se ocupa de las cosas importantes de la vida, etcétera, pero también tiene una función social. Pensaría esta parte. ¿Cómo lo podría definir en ese sentido a una disciplina que, vaya, sigue siendo tan popular y que ahora está un poco más, vamos a decir, inalcanzable para la gente común por los costos de entrada, porque ahora los partidos pues prácticamente el 50%, si no es que más, están en plataformas a los cuales pues probablemente no tenemos la capacidad económica de tener todas ellas. ¿Cómo plantearía entonces la visión del fútbol aquí en México y por supuesto aquí en la frontera, doctor? Sí, mira, Ramón, con lo que comentas me hizo recordar aquellos libros tanto de sociología del deporte como antropología del deporte, y tal vez fue una de las cosas que a mí me enamoró de aquella materia, porque una de las primeras lecturas que yo le daba a estos estudiantes eran de unos capítulos de un libro de sociología del deporte. Y yo me enamoré cuando por primera vez leí, pues yo no había dado la materia, pues no había leído yo esos capítulos. Y de hecho es una deuda que yo me tengo, o sea, pues conmigo mismo, de un día escribir sobre eso, que me encontré y digo, caray, sí es cierto, la sociología tiene un pluralismo sociológico a través de teorías. Entonces, la riqueza de eso es que si, por ejemplo, nos vamos a la teoría del conflicto, principalmente teniendo como exponente a Marx o a los marxistas, vamos a encontrar que el análisis de cualquier deporte, de hecho, esa teoría señala algo el deporte en ese sentido, que cualquier deporte no termina siendo que un adormecimiento de las masas. Ok, bien, y lo dicen a través de cierto tipo de procedimiento, incluso elementos empíricos, datos, y no, pues mira, se muestra, asisten a un evento tantas personas, pero a un comicio electoral o a una cuestión de manifestación, pocas personas, ¿sí? Fíjate, están adormecidas las masas. Pero dentro de ese pluralismo sociológico también hay sociologías, por ejemplo, la configuracional, que señala que no todo es tan negro-blanco, sino que hay elementos que nos pueden explicar el mismo fenómeno visto desde otro ángulo. Bueno, son las teorías y luego abarcamos las metodologías. La significación para mí del fútbol, que no lo es el béisbol, bueno, obviamente también planteamos ahí cuestiones de béisbol, baloncesto y otras dinámicas como las artes marciales, pero en el fútbol nos muestra cómo incluso en la frontera, en Ciudad Juárez, tiene una dinámica distinta
a la del centro del país, distinta a la de Estados Unidos o distinta a la de Europa. Incluso en el mismo estado, no me voy a yo al país ni me voy a Europa ni nada, en el mismo estado es distinta a la como se vive el fútbol en el municipio de Camargo, Chihuahua, o en el municipio de Delicias, a la que se vive en Ciudad Juárez, o a la que se vive, pensando en fronteras, a la que se vive en Tijuana. Esas diferencias nos hacen ver que un mismo fenómeno no es tan blanco y gris, es decir, no adormece, no estimula, no relaja de la misma forma a una sociedad, porque esa sociedad tiene otros elementos que están en combinación. En ese sentido, considero yo que el fútbol en Ciudad Juárez ha ido avanzando, pero no ha logrado, y tal vez no sea el interés del fútbol cambiar, ni de pronto desbancar al básquetbol y al béisbol. Podemos pensar, por ejemplo, una pregunta sociológica sería, ¿y por qué el béisbol tiene todavía cierto tipo de arraigo en el estado de Chihuahua, en otros municipios muy fuerte, aquí mismo en Ciudad Juárez, si no se participa profesionalmente, que es un eco de difusión de los deportes, como a lo mejor lo tienen en Veracruz, lo tienen en el centro del país, con ligas más fuertes, ¿sí? Profesionalmente hablando. Claro. Hay quienes dirían, manejámoslo del conflicto, pues porque hay muchos intereses. Hay intereses en donde no hay el interés, pues, de salir afuera, porque en realidad aquí el recurso está llegando, y la afición está cautiva, poca, mucha, pero cautiva, ¿sí? De pronto a lo mejor sí, de pronto entrara un equipo alterno de Ciudad Juárez o de Chihuahua a una liga que lo han hecho, a lo mejor empieza a quitarle esos espacios. Pero lo que demuestra ahí es que una cuestión como el fútbol va integrando nuevas dinámicas de socialización, nuevas dinámicas de reencuentro. El fútbol tal vez ha encontrado mucho eco aquí en la frontera en los últimos años, precisamente por otro elemento sociocultural, que es la migración, que es la popularidad del mismo deporte, la cuestión de los medios de comunicación, pues, transmiten los íconos, las figuras, van formando a los niños, a las niñas ahora, en donde el fútbol tiene esa vertiente, no quiero decir a lo mejor esa generosidad, porque por sí misma no lo va buscando, sino que tiene esa vertiente en su popularidad de estar influyendo más para bien o para mal, ya lo veremos dentro de las pluralidad de las teorías sociológicas, en una visión que se tiene de una disciplina y por lo tanto de una configuración social. Pues, híjoles, es mucho de qué hablar con respecto de este tema y otros. Estamos con el doctor Luis Manuel Lara Rodríguez, profesor investigador de la UACJ, actualmente coordinador del programa de licenciatura en Sociología. Y bueno, pues una última reflexión que nos pueda dar, doctor. Ojalá podamos tener otro espacio con usted para platicar de otros muchos temas que son muy importantes y que de alguna manera tenemos como esta, pienso, responsabilidad también de plantear a la sociología como una necesidad dentro del contexto de formación profesional. Sí, pues tal vez dentro del ámbito tanto de la formación como de la investigación, si la sociología no existiera, habría otra cosa que terminaría siendo la sociología, que haría lo que la sociología hace, ¿sí? O sea, es decir, es como una justificación de lo que la sociología puede aportar en cualquier mirada. Ahorita que mencionaba yo entrenamiento deportivo, en la formación de las y los entrenadores o entrenadoras deportivas o de educación física, es importante el enfoque social. Y el enfoque social tiene obviamente las distintas vertientes como la psicología, la misma educación, pero en la sociología es donde se analizan todos estos tipos de procesos y se llega también a investigar este tipo de procesos. Entonces la sociología tiene un aporte muy riquísimo porque es quien explica por qué se están dando cierto tipo de situaciones y más allá, incluso situaciones tan contradictorias. Con esto me gustaría cerrar. Ahorita que mencionabas tú, Ramón, hay algunas teorías dentro de los estudios culturales, parte también de la sociología, que nos dicen, ¿cómo explicas que de pronto una persona de una postura o de un perfil que de pronto podemos etiquetar como de muy izquierda, acuda a un concierto de un artista, un exponente,
que de pronto a lo mejor su letra, su música sea, si no conservadora, adormecedora de las masas, ¿sí? O que acuda a un evento de fútbol, ¿sí? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, porque también está la cuestión de las emociones, los afectos, y somos seres humanos que somos integrales. Es decir, podemos tener una convicción muy tajante sobre algo, pero a la par podemos tener una manifestación de algo que de pronto pareciera que contradice el otro, ¿no? Eso es lo que nos conforma, ¿sí? En el análisis, por ejemplo, del fútbol, para muchos, una de las disciplinas más adormecedoras de las masas, porque es la más popular. Si el tenis fuera más popular que el fútbol, diríamos que el tenis es adormecedor de las masas, ¿sí? Claro. O otra disciplina. Hay la historia de muchos futbolistas que son totalmente de izquierda, ¿sí? Que utilizaron su posición dentro del fútbol para reivindicar derechos humanos, como para posicionarse dentro de una postura política. Como, ¿sí?, una plataforma. Como una plataforma. Tal vez de 1 millón de futbolistas, pues estamos hablando a lo mejor de un segmento mínimo, pero lo existe. Y lo hicieron convicción de vida, un estilo de vida, que a muchos les tocó o les llevó a la cárcel, incluso les llevó a algún ataque contra su integridad. Y entonces es lo que demuestra. ¿Y cómo era que practicaban fútbol? ¿Sí? Si en realidad en su convicción de vida era una vida de más izquierdas que incluso de a lo mejor a los quienes criticamos al fútbol. Quienes vivieron esa vida fueron de más izquierda y fue una convicción de estilo de vida, pero practicaba el fútbol. Y lo practicaba no a nivel solo aficionado, sino a nivel profesional, a nivel selecciones. ¿Cómo explica uno ese tipo de cosas? Puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo, pero ahí precisamente en el cómo explica uno eso, la sociología nos da un aporte en ese sentido. Definitivamente. Y aquí una responsabilidad más para entrenadores deportivos. Sí. Porque hay una transversalidad en esto que están formando pues a seres que van a personas que van o interactúan en la sociedad. Sí, por supuesto. En el entrenador deportivo, sobre todo que tiene a su cargo un equipo aficionado, amateur o semiprofesional, de pronto uno pudiera pensar que también se le exigen resultados. ¿Sí? Tal vez lo existan, ¿sí? Tal vez lo existan instituciones educativas que dicen, no. En realidad a mí lo que me interesa es que a través de la práctica del baloncesto, del equipo representativo de baloncesto, existan el fortalecimiento de cuestiones de armonía, valores, convivencia, independientemente del resultado. Tal vez existan esas instituciones, no lo sé. Creo yo que la tendencia es que incluso como instituciones educativas lo que te piden es el resultado. ¿Por qué el resultado? Porque es una forma de difusión de nuestra institución. Somos ganadores en esto, tenemos al equipo, yo recuerdo de posicionar a un bachillerato de aquí en la localidad, no quiero decir el nombre, pero lo vamos a ver, que en mis tiempos de veinteañero se escuchaba mucho que tenían el mejor equipo de fútbol femenil, sí, y luego otros que la mejor escolta. Eso habla, eso nos posiciona, y por lo pronto pues no vamos a tener un entrenador que de pronto venga esa visión y diga, no, es que yo lo que quiero es formar valores, independientemente del resultado. Pues no, pues lo que quiero es medallero. ¿Sí? Ya no hablo ni del ámbito profesional, ámbito del ámbito formativo. Dentro del ámbito formativo seguimos reproduciendo esas prácticas de la competencia malentendida, de el logro, el resultado. Y si no me das el resultado, pues fuera, el que sigue. ¿Sí? Y obviamente cómo llegan a veces unos entrenadores para conseguir el resultado. De pronto puedo tener un jugador que no me da el mismo rendimiento, pero aporta, convive, pues lo voy a sustituir por alguien que me da el rendimiento, aun cuando sea un patán y aun cuando sea a lo mejor un agresor, pues lo va a tener, es el que me está dando el resultado. Incluso las formas, ¿no? Las formas, sí, nosotros mismos como entrenadores. Exacto, ¿no? Ese es el tema, pensando en que, bueno, pues la gran mayoría no va a llegar a la instancia profesional, que de repente es como la mirada, pero sí están formando a personas dentro de la sociedad, ¿no? Claro que sí, la misma universidad, puedes terminar la carrera o no, pero el tránsito que tuviste en la universidad, hiciste 2 semestres, terminaste la carrera, no te titulaste, debe de dejarse algo de que pasaste por la universidad, ¿no? Bueno, eso es lo que se espera. Muy bien, doctor, pues queremos agradecerle que haya venido a Radio UACJ, el doctor Luis Manuel Lara Rodríguez, profesor investigador de la UACJ, actualmente coordinador del programa de la licenciatura
en sociología con esta línea de investigación, estudios culturales y de género, saberes populares, conocimiento y poder, sociología y antropología del deporte. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Ramón, por el tiempo. Muchas gracias. Bien, pues Ramón Morales les da las gracias por el favor de su atención. Recuerde que esta y otras entrevistas las puede encontrar en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria. Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de investigación. Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.